Bienvenido o bienvenida a este tutorial de Unreal Engine 5, donde voy a explicar muy por encima, de forma muy básica, cómo funcionan los materiales. Como estás viendo, ahora mismo estoy en la plantilla de tercera persona, ¿vale? Si no sabes cómo abrirla, te recomiendo que te veas el tutorial anterior, el de la interfaz de Unreal Engine 5, para saber cómo crear un proyecto usando la plantilla de tercera persona. Pero una vez tengas esto, ya no necesitas nada más. Vamos a empezar a ver cómo podemos implementar materiales en nuestros assets, ¿vale? En nuestros objetos. Así que lo primero que voy a hacer es acercar la cámara a uno de estos cubos azules, ¿vale? Porque si recordáis el tutorial anterior, nosotros cuando añadimos un cubo, yéndonos aquí a Shapes y a Cube, ¿veis? Nuestro cubo es de color blanco directamente, no es de color azul, ¿no? Y el objetivo de este tutorial es cómo hacemos que este cubo de color blanco sea de color azul, ¿vale? Básicamente, para lo primero que vais a ver, lo primero que os vais a dar cuenta es que si vamos aquí a las propiedades del material, ¿no? Si vemos aquí en el panel de detalles, en Materials, vais a ver que el elemento 0, esta bolita de aquí, es de color blanca. Pero si nos vamos aquí a la del lado, vemos que es de color azul. Esto básicamente está indicando que el material de este cubo y el material de este cubo no es el mismo material, son materiales distintos. Este es blanco y este es azul. Así que vamos a usar este material azul de ejemplo de cómo es un material, ¿vale? De cómo se forma un material en Unreal Engine 5. Para ello quiero que os fijéis que justo debajo del nombre hay una carpetita con una lupa, así que vamos a hacer clic aquí y veis que se abre el Content Drawer, ¿vale? Donde están todos nuestros objetos, todas nuestras cosas, y vamos a abrir este material de aquí. Esto simplemente se conoce como instancia de material, pero no lo vamos a ver todavía porque es un poco más avanzado. Lo que quiero que veáis es el material padre, ¿vale? Veis que el material padre es m/solid, así que vamos a abrir este material, el m/solid. Lo podemos hacer de dos formas, podemos hacer clic aquí, un doble clic, y veis que se abre, o también podemos, como antes, darle aquí a la carpetita con la lupa y vais a ver que también se abre aquí, pues otra vez el Content Drawer, y podemos acceder a él. Esto es un poco manía mía, pero bueno, os lo voy a explicar. Yo en general no me gusta trabajar así con ventanas. Lo que hago es poner la pestaña esta aquí arriba, ¿vale? Que se vea en grande. Y entonces lo que hago, pues básicamente es tener aquí una pestaña, la pestaña del nivel y la pestaña del material, ¿vale? Pero no tengo el material aquí en medio de la ventana porque a mí personalmente me molesta. Pero tú, si te gusta hacerlo así, hazlo así. O sea, no hace falta, no es obligatorio. Yo para este tutorial lo voy a hacer así, ¿vale? Con una pestaña a cada lado. Entonces, ¿qué son ahora estos rectángulos raros, ¿no? Con textos muy raros, ¿no? Y estas líneas. Puede intimidar un poco al principio, pero vais a ver que realmente es una tontería y es muy fácil crear un material muy sencillo en Unreal Engine. Vais a ver que de toda esta lista aquí de propiedades que le podemos dar a nuestro objeto, lo básico, los tres parámetros básicos que necesitamos sí o sí en un material es el base color, es decir, nuestro color base del material, el metálico, es decir, si nuestro material es metálico o no es metálico. Para que nos entendamos, un material básicamente es el material que podría tener cualquier objeto de tu casa, ¿vale? Vamos a decir que una tubería es metálica, pues entonces el metálico tiene que estar activado. Vamos a decir que este objeto es metálico, pero si por ejemplo estás haciendo una cuchara de plástico, algo de plástico, pues obviamente el metálico tiene que estar desactivado porque no es un material metálico, ¿vale? Entonces, básicamente, para que nos entendamos, un material en Unreal Engine es como sería un material en la vida real. La tercera propiedad es el roughness, y para que nos entendamos esto así más o menos explicado, es que cuando el roughness está a 0 es más o menos como si fuera un espejo, ¿vale? El roughness es como la aspereza del material y vamos a entenderlo un poco como un reflejo, ¿vale? Si el material refleja o no refleja. Y como veis, a cada uno de estos tres parámetros se le añade una propiedad, ¿vale? Vamos a decir un cuadradito de estos. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero, esto es el color, ¿vale? Básicamente este nodo lo que hace es decirle a Unreal Engine que este objeto va a ser de color gris, ¿vale? ¿Cómo lo cambiamos? Pues tenemos varias opciones. Hacemos aquí doble clic en el color y como veis directamente usando la rueda esta, podemos cambiar el color al material. ¿Veis que directamente se actualiza en tiempo real? Si yo lo pongo aquí en rosa, pues el material se empieza a poner rosa. Si lo pongo aquí en azul o en verde, pues se va a poner verde. Y básicamente esto está muy bien porque podemos cambiar el color del material. ¿Veis qué rápido estamos cambiando el color de material? Es una tontería, pero se hace en un momento y la verdad que el resultado está muy bien, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí, pues yo que sé, en azul para saber que es nuestro material. Y luego, estas dos opciones también es muy sencillo. Esto parece que es como un nodo específico para cada material y no, es simplemente un parámetro que indica
qué valor tiene el metálico o el roughness entre 0 y 1, ¿vale? Por ejemplo, ahora este material tiene un 0, es decir, que no es metálico. Entonces, este metálico, veis aquí que pone parámetro 0 y aquí el valor predeterminado también es 0. Esto significa que básicamente el material no es metálico. Si lo ponemos en 1, el material sí es metálico, ¿vale? Y veis que ahora se cambia aquí al 1, ¿vale? Si lo ponemos en 0,5, esto lo podemos mover, ¿no? Por ejemplo, aquí a 0,472, pues el material es un poquillo metálico. Lo que pasa que esto es un tip que ya lo hablaré más adelante, pero básicamente cuando hablamos de materiales metálicos en 3D, cuando creamos objetos, no suele haber metales, o sea, materiales semimetálicos, o algo es metálico o no lo es. Entonces, en general, siempre se suele usar o uno, o haces el material metálico, o no lo haces metálico, porque si no queda muy poco realista. Entonces, pues un truquillo que ahí os dejo. Y más o menos lo mismo ocurre con el roughness, ¿vale? Si lo ponemos a 1, pues básicamente estamos diciendo que no es un material que refleja, y si lo ponemos a 0, vais a ver que ahora cambia, y es como, ¿veis? ¿Veis como es un pequeño espejo? Es como que refleja el edificio este que se ve aquí afuera. Entonces, básicamente esto es un valor con el que podemos jugar entre 0 y 1, por si queremos que nuestro material refleje o no refleje, ¿no? Podemos hacer que refleje un poquito, o que refleje muchísimo, o que directamente sea, pues eso, pues prácticamente un espejo. Entonces, habiendo entendido esto, y para que lo entendáis ya de verdad y lo pongáis vosotros en práctica ahora mismo, voy a enseñaros cómo crear un material desde cero que vamos a aplicar al cubo que he puesto al principio del tutorial en el nivel. Para ello veréis que es súper sencillo, ¿vale? Voy a cerrar esto, vamos a ir otra vez, no voy a guardar, ¿no? Vamos a ir aquí otra vez aquí a nuestro cubo normal, al principio del nivel, y vamos a irnos aquí al Content Drawer, ¿vale? Al Content Drawer aquí os debería salir donde están todos los materiales. Si no, pues básicamente os podéis ir aquí donde pone All, Content, Level Prototyping, Materials, ¿vale? Yo voy a hacer aquí clic derecho, ¿veis? Que es muy fácil, y te aparece aquí directamente la opción Material, o sea que no tenéis que iros muy lejos. Le dais aquí a Material y vamos a ponerle un nombre, ¿vale? En general vais a ver que todo está aquí nombrado con m__ algo, así que le voy a llamar m__ el cubo. Vosotros lo llamáis como os dé la gana, ¿vale? Y lo abro, lo voy a volver a colocar aquí. Y vais a ver que es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero no hay nada conectado. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo creamos los nodos para poder conectar el color, el roughness y el metallic? Pues también de forma muy sencilla. Hay otra vez dos opciones. A mí la que más me gusta es con los atajos porque van de forma súper rápida. Como estos nodos son los que más vamos a usar, pues básicamente Unreal Engine nos da la opción de mantener pulsado el 1, ¿vale? El botón 1 de nuestro teclado, y hacemos clic izquierdo. Y si hacemos clic izquierdo vais a ver que aparece pues simplemente el nodo este del numerito que hemos visto antes. Hacemos otra vez 1 y clic izquierdo y nos va a salir otra vez esto. Ahora simplemente arrastramos de aquí, ¿vale? Del circulito este, aquí arrastramos y lo enganchamos a donde pone Metallic. Y ya lo tenemos, ya tenemos un valor 0 para esto. Y lo mismo con Roughness. Lo volvemos a arrastrar y ya estamos viendo que nuestro material pues vuelve a ser un espejo, ¿vale? Si queremos que no sea un espejo, pues le ponemos el valor en 1 y apañado, ¿vale? Y ya vuelve a ser completamente opaco, pues tenemos un material totalmente áspero. Que por lo que sea los atajos no te funcionan, pues entonces puedes hacer aquí simplemente clic derecho, ¿vale? Vemos que el clic derecho nos sale aquí como un buscador. Entonces lo que vamos a escribir es constant. Y entonces en constant vamos a darle a la que pone simplemente constant. Y tachan es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que tenéis las dos opciones. O hacéis 1 más clic izquierdo y ya aquí encima de la cosa esta, o, o simplemente le dais aquí al buscador. Para poner el color es lo mismo. Vamos a escribir otra vez constant y tenemos aquí el 3. Constant 3 vector es color, ¿vale? Este es nuestro color. Ahora mismo, por ejemplo, sería negro. ¿Qué queremos crearlo con el atajo? Pues es exactamente lo mismo que antes, pero manteniendo pulsado el 3 en lugar del 1, ¿vale? Mantenemos pulsado el 3 y hacemos clic izquierdo y veis que nos sale pues otra vez exactamente el mismo nodo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, lo hagamos de una forma o de otra. Así que nada, voy a borrar rápido estos nodos extras porque no nos interesan y vamos a crear otra vez un color para nuestro material, ¿vale? Lo voy a arrastrar aquí a donde pone Base Color. Y entonces ahora nuestro material es negro, pero a mí no me gusta que sea negro, así que me puedo ir otra vez doble clic aquí, o podemos irnos aquí a las propiedades, y donde pone constante, pues lo vamos a poner de un color, yo qué sé, lo podéis poner de verdad del color que más os guste. Aquí simplemente pues jugamos con los colores y vais a ver que, bueno, pues el que más os apetezca, ¿no? Le damos a aceptar y veis que tengo aquí una bola roja, así que esto está pues súper guay. Una vez hayas hecho esto, simplemente le vamos a dar aquí a donde pone Apply.
Veis que se aplican los cambios y le vamos a dar a guardar, ¿vale? Una vez esté hecho esto, pues vamos a volver a nuestro mapa principal y vais a ver que el cubo sigue blanco. No, ¿por qué sigue blanco? No, si nosotros lo queríamos rojo. Pues es muy sencillo. Podéis ir aquí donde pone materiales y podéis buscar pues vuestro cubo, ¿vale? Yo lo he llamado el cubo, así que me debería saber aquí directamente el material rojo. Lo podemos aplicar haciendo clic aquí o también podemos irnos otra vez aquí al Content Drawer y simplemente lo arrastras encima de tu cubo y ya lo tienes de color rojo. Y para terminar te voy a explicar un truqui que a mí me gusta mucho aquí en Unreal Engine 5 para ir probando ya un poco este Lumen, esta nueva tecnología. Y lo que vamos a hacer es irnos aquí, con Alt, ¿vale? Si pulsamos la tecla Alt, podemos directamente quitar la flecha esta y desconectar el nodo este del otro, ¿vale? Hacemos Alt aquí y lo voy a enganchar a donde pone Emissive Color, ¿vale? Esto básicamente significa color emisivo. Es decir, que más o menos ahora, ¿veis la diferencia? Nuestro objeto, nuestro material es como una lámpara, ¿vale? Lo que hace es que tiene iluminación propia, se ilumina a sí mismo. Así que voy a guardar y vais a ver aquí que está como iluminado, ¿no? O sea, ya no está tan como antes, sino que ahora es diferente. Lo único malo es que creo que no tengo ninguna zona así más oscura dentro de este mapa, entonces no vais a ver muy bien que se refleja, pero bueno, vosotros supongo que más o menos sí que se ve, sí que se ve la diferencia, especialmente si lo pongo en blanco. Espérate, lo voy a poner aquí en blanco, 100%. ¿Veis cómo brilla, no? O sea, si ahora lo cambio esto, voy a quitarle aquí el Emissive Color. Aquí, otra vez Alt. Lo pongo en Base. ¿Veis cómo no brilla? ¿Veis cómo el material está más o menos pues así apagado, ¿no? Simplemente un color normal. Pero si lo pongo en emisivo, el material brilla. Es como una luz, ¿no? Es como una pequeña lámpara. Entonces, pues simplemente un truquito si queréis hacer materiales que brillen automáticamente. Está guay, también lo podéis hacer simplemente cambiando de un nodo al otro, ¿vale? Hay formas muchísimo más complicadas de hacerlas y mezclando colores y brillos y tal. Pero de momento yo os enseño a hacerlo así porque este es un tutorial básico y con esto ya sabéis todo lo básico que necesitáis saber para cambiar un material de color. Voy a darle aquí a Control Z para volver a poner todo así de color rojo, porque a mí me gustaba mi material aquí de color rojo, me da igual que sea emisivo, pero bueno, vamos a guardar. Cuando guardas veis que directamente se aplica, ¿vale? Entonces no hace falta que le deis a aplicar, si no queréis todo el rato lo dais a guardar y ya está. Y entonces, pues básicamente vamos a volver aquí a nuestro mundo. Y lo que os quiero proponer para la próxima semana, ¿vale? Estoy subiendo pues 2 o 3 vídeos a la semana, para que no sea todo teoría, ¿no? Porque al final tener tanta teoría pero no poner cosas en práctica no vale mucho la pena. Así que si os apetece os propongo un reto para la semana que viene. Si estás viendo este vídeo más tarde, no te preocupes, es como mándame el reto cuando lo tengas, cuando puedas, no hay prisa. Si te queda algo chulo pues lo pondré aquí en el canal, ¿vale? Simplemente quería deciros pues que cuando le damos aquí al play... ¿Veis que podemos jugar, ¿no? Nuestro nivel, podemos movernos, podemos saltar, ¿no? Si saltamos, por aquí veis que vamos a saltar encima de los cubos. O sea, el cubo que hemos colocado es como si fuera una pequeña plataforma. Así que lo que os invito, ya que sabéis poner formas, ya sabéis modificar el tamaño y ya sabéis incluso modificar los colores, teniendo este pequeño juego de plataformas, pues que creéis un nivel con lo que tenemos, ¿no? Con lo que os he enseñado aquí. Podemos crear un nivel usando todas estas formas, usando los cubos, las esferas, los cilindros, los conos, los planos. Usad vuestra imaginación, esto es un ejercicio que se hace bastante en diseño. Yo cuando estaba en la escuela de diseño, pues básicamente te enseñaban, ¿no? Te cogía el profesor y te decía, vale, constrúyeme algo, ¿no? Hace un diseño solo usando líneas o solo usando cubos. Y eso te hace que tú, de alguna forma, fuerces, ¿no? Tu imaginación y el estar limitado, que tus opciones estén limitadas, suele ser bastante bueno para que fomentes tu creatividad, ¿no? Así que, pues teniendo solo estas opciones, solo los materiales básicos y solo las formas básicas, si os apetece crear un nivel de plataformas y os queda algo que os guste, que estéis contentos, podéis mandármelo a Twitter, podéis mandármelo al Discord, ¿vale? Podéis mandármelo por email, como queráis, os ponéis en contacto conmigo y si os queda algo chulo o me lo queréis enseñar y queréis que lo ponga aquí en el canal, pues os lo pondré en el reto de la semana que viene. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil y nos vemos en el próximo tutorial. Aún así no olvides suscribirte si quieres ver obviamente el próximo tutorial y los siguientes vídeos del canal, darle un like si te ha sido útil, si has aprendido algo y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!